Odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en endodoncia de la Universidad del Bosque de Bogotá. Tiene un diplomado en urgencia y trauma dentoalveolar en la Universidad de Antioquia. Es docente de pregrado y de posgrado de la Universidad de Antioquia y es el actual presidente de la Asociación Antioqueña de Endodoncistas. El doctor Julián hoy nos va a hablar sobre irrigación del sistema de conductos radiculares, un punto de vista clínico. Con ustedes el doctor Julián. Bueno, muchas gracias a la doctora Ada, a todos los que están acá en este momento, pues conectados. Una hora un poquito puede ser difícil, pero bueno, les agradezco mucho que estén acá. Les agradezco mucho la invitación que me hacen. Voy a dar, cuando refiero acá, un punto de vista clínico es el mío, de cómo es que, digamos, se lleva a cabo desde mi práctica y desde la práctica pues que hacemos en la universidad y con los residentes, digamos, todo este manejo de algo tan complejo, pero tan a la vez pues como agradecido como es el tratamiento del sistema de conductos radiculares. Yo les agradezco mucho, ¿verdad? Como estábamos hablando ahora, la Asociación de Endodoncia del Atlántico pues nos ha ayudado bastante con la propuesta que tenemos nosotros para el próximo año de realizar nuestro, con motivo pues de los 50 años que tenemos pues ya cumplidos. No son 50 años exactos, pero no quiero dejar pasar como el tiempo para celebrar pues como una fecha tan que lleva 50 años estrictos y sagrados de, digamos, de educación continua para nosotros los endodoncistas. Doc, usted me confirma si me están escuchando y se ve bien. Sí, Doc, escuchamos y se ve bien. Ok. Se ve bien. Bueno. Yo soy endodoncista de la Universidad del Bosque de Bogotá. Todos estos profesionales, estas grandes personas que ven ahí fueron mis docentes, mis formadores, personas a las cuales les agradezco muchísimo. Esta foto pues se me hizo extraña. Esta foto la robé yo al doctor Forero de su Facebook, porque creo que es la única foto que conozco donde están todos juntos, aunque falta pues en sí ahí la doctora Diana, que estuvo con ustedes pues hace 15 días exactamente. Pues acá está la doctora Indira Mondol, el doctor Javier Niño, el doctor Edgar Amaya, la doctora María Fernanda, el doctor Mauricio, el doctor Henry Sosa, la doctora Gabriela, la doctora Luz María Molano, la doctora Yomaira, la doctora Telo, María Consuelo, el doctor Jorge, el doctor Santiago, la doctora Ana y la doctora Vivian. Bueno, fueron 2 años, al igual con mis compañeras. Yo tuve la fortuna pues de estudiar con 7 mujeres. A veces se volvía la cosa pesada, pero en sí son personas que voy a acordarme de ellas toda la vida. Y mis residentes, pues en esa época los residentes menores, con los cuales pues compartimos, y con ellas pues 2 años de mi vida pues que no se me van a olvidar y que pues aportaron mucho para mi formación como endodoncista. Esta es la Universidad de Antioquia. Este es nuestro campus universitario. Yo quería pues aprovechar para que la conozcan. Yo me siento pues realmente muy contento y orgulloso de poder hacer parte en este momento de la universidad que me formó, donde conocí pues mis amigos actuales, mis mejores amigos, y ojalá cuando pues quieran, tengan la posibilidad de venir, ojalá si fuese para el Congreso. Hombre, nos pasamos y nos damos una vuelta para que conozcan la universidad. Como les digo, es un campus realmente bonito, agradable, hermoso, a pesar de todo el contexto social que conlleva pues que mi universidad sea una universidad pública, porque a veces se calienta, pero
Antes que eso, pues es como la pertenencia que tenemos nosotros pues por la Universidad de Antioquia. Así que cuando estén por acá, de seguro nos vamos a dar una pasada por la universidad. Yo en este momento estoy representando la Asociación Antioqueña de Endodoncistas. Como le decía yo ahorita al doctor, ¿aló? Como le decía yo ahorita al doctor Oscar, la apuesta nuestra pues siempre va a ser en primera instancia pues los residentes que hagan parte, y afortunadamente pues han dado como ese voto de confianza y aceptación por la asociación, son muy participativos, inclusive en las conferencias que se han dictado por parte de ellos en la asociación. Y no dejo pasar eh, el gran aporte en talento que tenemos pues en la asociación. Tenemos referentes nacionales e internacionales de una excelencia académica altísima, partiendo como base con el doctor, que seguro el doctor Oscar lo reconoce, al doctor Diego Tobón, Sí. el doctor Alejandro Jaramillo, que nos ha acompañado en tantas conferencias y nos ha dado tanta enseñanza, la doctora Paula Villa, que en este momento pues es un referente internacional, un nivel académico, López, el doctor Jaime Rendón, el doctor Restrepo, motivo de orgullo por que directiva, algunos fueron presidentes, entonces todos han aportado con 30 años pues esté en pie y que podamos llevar este tipo de eventos después al apoyo que nos han dado la Asociación del Atlántico, la Asociación de Endodoncia de Bogotá con la doctora Catalina, bueno, y la doctora Diana que nos ha apoyado muchísimo. Y ojalá Se está cortando un mucho, rato Julián. agradable. ¿Cómo, Doc? Se está cortando el sonido. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, entrando un poco puedes. en materia, entonces, ¿cómo, Doc? Sí, puedes continuar. Bueno, entrando con otros pues, con cuenta a la hora de este tratamiento pues, del sistema de conductos radiculares, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos llevando allá, qué tipo de sustancias estamos llevando y la degradación de esta sustancia pues, con la dentina propiamente dicha, con el diagnóstico que hayamos determinado, cuál es el tratamiento que queremos llevar a cabo, y de acuerdo a esto pues determinar el éxito o el fracaso pues que vayamos a tener nosotros, que puede pasar, si todo como en el orden, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo determinar qué fue lo que pasó de acuerdo al conocimiento que tengamos, digamos, e interiorizado ese conocimiento para llevar a cabo el tratamiento. Desde un punto de vista muy básico, irrigar desde la medicina, pues propiamente, sería introducir un líquido en alguna cavidad corporal, en este caso, pues, el conducto radicular. Y yo pongo esta definición porque, digamos, a veces esa terminología la estamos llevando, pues, como a como llevando mal, creería yo. Ciertas terminologías que confundimos. Está el caso, por ejemplo, hay mucho odontólogo que refiere la pulpectomía y el desbridamiento, pues, como algo similar, o una fístula con un tracto sinuoso a la hora de terminar un diagnóstico, reparación con regeneración, lo que es el tejido granulomatoso con el tejido de granulación. Y yo creo que es importante nosotros definir adecuadamente este tipo de terminología, pues para situaciones como esta en las cuales pues vamos a estar en comunicación directa con colegas
y a su vez con pacientes para hacerles llevar pues o hacerles saber adecuadamente qué es lo que tienen y cómo lo vamos a tratar. Entonces, en ese orden, yo quiero como objetivo de esta charla enfatizar mucho en lo que es la evidencia científica, alguna bibliografía pues que hemos revisado al respecto, para tener esa base pues sólida a la hora de realizar un tratamiento de conductos y que no sea algo que, bueno, a mí me sale así, que es importante también la experiencia, pero que sumada a esa experiencia tengamos en consideración esa literatura o esa fundamentación que debemos tener para llevar a cabo el tratamiento. Un tratamiento que debe ser llevado a cabo, pues creo que está acá una compañera acá en Medellín que quería pues tener este conocimiento pues a la mano. A lo que me refiero es que no tiene que ser algo, este sistema o esta irrigación del sistema de conductos radiculares, algo que atañe específicamente al endodoncista, sino que creo que como odontólogo formado debemos llevar a cabo un adecuado tratamiento, lógicamente basados en la evidencia científica que esto requiera. Y pues para leer no necesitamos ser endodoncistas, o sea, todos tenemos al alcance pues como la literatura. En todo este contexto, creo que acá sí pues soy enfático, aunque esto es una opinión muy personal, habrá argumentos pues que refuten lo que yo vaya a decir, pero creo que la magnificación es importante, partiendo como una base pues mínima, llamémoslo un concepto pues de macroscopía, que sería pues la utilización pues de mínimamente pues de unas lupas que pueden estar pues al alcance de todos, inclusive no solamente del endodoncista, sino pues de todas las áreas de la odontología general como tal, de la periodoncia, de la cirugía, de la implantología, para tener, creo yo, una mayor predecibilidad en el éxito del tratamiento. Y la microscopía como tal, pues que vamos a tener unas grandes ventajas en ergonomía, en enfoque, digamos, en cuidado, pues, de nuestra visión, que igual una gran diferencia es la fuerza que tenemos que hacer para generar una convergencia cuando estamos realizando un tratamiento, lo que es ese concepto que se conoce como estereopsis, que no lo tienen las lupas, pero que sí lo tiene el microscopio, porque en el microscopio siempre vamos a estar rectos y los lentes siempre van a estar paralelos, no hay que hacer pues un esfuerzo visual para converger, sino que el propio equipo es el que va a permitir esta convergencia. Así que pues mi recomendación acá personal es el uso pues de la magnificación y que creo yo que así sea una lupita pues barata podemos tener acceso a ellos. Hay una triada con respecto a este concepto de la odontología basada en la evidencia y que es algo pues que viene ya trabajándose de tiempo atrás, que refiere propiamente la mejor evidencia clínica que exista, o sea, la literatura, la experiencia clínica del profesional y las preferencias o el tratamiento pues que el paciente también requiera. Este es un artículo pues donde refiere esta teoría del doctor Mahmoud Toravinejad y posteriormente en el 2017 en Cali la doctora Mitu Colli de Penendo en su ponencia, magna ponencia de la doctora Mitu Colli sobre pronóstico en endodoncia basados pues en evidencia refiere algo similar, las evaluaciones sistemáticas de evidencia científica clínicamente relevante, que esto refiere a que no todo lo que leo es verdad, a que tengo que aprender también a leer, a tener un argumento para criticar lo que estoy leyendo. Y que eso que estoy leyendo lo voy a poder llevar a cabo en un tratamiento endodóntico, sumado pues a esa experiencia propiamente del odontólogo y a las necesidades pues que tenga el tratamiento. Nosotros estamos muy como en una guerra fría ahí entre la implantología y la endodoncia como tal. Hay revisiones sistemáticas o metaanálisis que refieren un 95% de éxito en el tratamiento endodóntico y un 95% de éxito en la elaboración pues, en el tratamiento con implantes. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia va a ser si el diente es restaurable.
y hay conceptos y opiniones inclusive basadas en la Asociación Americana de Endodoncia, donde hasta qué punto podemos hacer una endodoncia, y si no se puede, pues bueno, bendito sea Dios que ahí está el implante para que el paciente pues reciba una adecuada rehabilitación, entre otras, ¿cierto? Pero no escoger algo pues porque va a ser un factor económico o algo pues como a nuestras necesidades, sino a las necesidades propiamente del paciente, y que se le explique adecuadamente, porque el paciente ya tiene como esa posibilidad de leer en Google, pero pues no sabe interpretar lo que está leyendo. Este es un libro de la doctora Diana Barbosa, de la doctora Eliana Pineda, que les presenté anteriormente, y del doctor Andrés Agudelo. Este libro pues salió a su comercialización la semana pasada, sobre odontología basada en la evidencia, donde también tienen en cuenta digamos, basados pues en esta definición de la Asociación Dental Americana, esa triada también de la evidencia científica clínicamente relevante, como refiere la doctora Mitucoli, la habilidad clínica del odontólogo y las preferencias del tratamiento del paciente como una estrategia pues para la toma de decisiones a la hora de plantear un tratamiento odontológico. Nuestra primera evidencia creo que debe ser esta terminología diagnóstica, aunque yo creo que esta terminología diagnóstica es algo pues que ya todos tenemos claro, pero que está basada pues en unas recomendaciones propiamente de la Asociación Americana de Endodoncia. Creo que en todos los posgrados acá pues de Colombia se está llevando a cabo esta terminología que posiblemente, pues estamos hablando de 2009, posiblemente, no sé, unos años a futuro pueda cambiar, porque en todo caso, pues a mí me ha pasado que hay entidades clínicas que como que uno no las sabe como dónde las vamos a ubicar, que uno como que hacer ahí el análisis, saber dónde quedarían, digamos, establecidas, pero que se pueden salir de esta terminología. Pero en general, pues es lo que estamos utilizando tanto en el concepto, pues, o en la terminología, perdón, pulpar, como en la terminología dental. Las bacterias, como tal, es bueno, es lo que nos atañe a la hora del tratamiento, bien sea para prevenir la formación de ellas o para eliminarlas y controlarlas a la hora, pues, digamos, del tratamiento que estamos haciendo con el paciente. Sin embargo, ese control o esa prevención también se puede haber afectado y terminar en un fracaso. Pero yo creo que, por lo menos en los consentimientos informados, y le comento yo a los pacientes que se trata de hacer el tratamiento lo más profesional y éticamente posible para lograr un éxito, pero que igual pues, puede fallar. Pero si entramos a hacer las cosas de la mejor manera posible, creo que si tenemos un fracaso, pues ya sabemos de pronto por dónde podemos encaminar, digamos, la solución de ese fracaso. Esta es como la razón puede ser propiamente, estas unas imágenes muy bonitas de SEM, del doctor Marcus Japasalo. Podemos ver pues, cualquier cantidad de cosas acá, entre el frotis, llamémoslo frotis, barrillo dentinal, smear layer, todo el pantanero que se puede formar acá alrededor o en la pared propiamente del conducto, taponando la entrada de los conductos, esta formación o acúmulo pues, de coquitos, de enterococos, de bacilos, que se generan al interior de los conductos radiculares formando biopelículas. Es, creo yo, el objetivo, lo que nos debemos plantear, que todo diente tiene biopelícula, porque si nos planteamos de esa manera, o por lo menos yo lo hago así, es considerar que estamos, pues como se dice, luchando contra el enemigo más bravo pues que hay, así sea un conducto simple o un tratamiento pues simple, pues por decirlo de alguna manera, pero que el tratamiento propiamente o la guerra que vamos a sostener contra estas biopelículas, si es que las hay, pues si lo hacemos de una manera adecuada o basados pues como en los mejores criterios de la literatura, pues vamos a tener un pronóstico favorable y unas posibilidades de éxito pues muy altas. El conducto, digamos, el túbulo dentinal, ya sabemos, pero pues voy a repasar algunas cosas que en la universidad había un señor, le preguntaba yo a una compañera, Andreina González, pero no nos acordamos cómo se llama ese señor. Es un profesor ya, se quedaba dormido inclusive en los seminarios, pero ese señor no se me olvida porque alguna vez salió con la frase, y él se paró y dijo, es que repetir es docencia.
Y yo creo que eso es importante, porque a medida que uno como que va de pronto, bueno, se repiten conceptos, pero todo eso va sumando para generar un criterio a la hora de un tratamiento. A lo que voy es que sabemos que el conducto o el diámetro perdón, el diámetro del túbulo dentinal en la parte más superficial va a ser menor que en la parte que se acerca a la cámara pulpar. En esencia vamos acá a nombrar esto y vamos a generar un promedio, 242, 294, 99, unos 2,6 micras, digamos, de diámetro en un milímetro cuadrado. Van a haber aproximadamente 22.000 túbulos dentinales con estas características pues digamos, en diámetro, pero yéndonos pues como a las básicas, a los libros básicos, como es el libro de microbiología oral de Iván Oreña, donde se refiere el tamaño pues, que pueden tener precisamente esas bacterias que les mostré anteriormente, tamaño que puede tener un coquito, un enterococo, un bacilo. Ahora viene un virus no es probablemente considerado pues, como un microorganismo. Un virus es una partícula y una molécula que puede causar mucho daño y ya pues, estamos viviéndolo en carne propia, pero que en su tamaño perfectamente puede caber o puede colonizar un diámetro promedio de 2,5 micrómetros o micras que tiene un túbulo dentinal. Por ejemplo, el Enterococo fecalis, que es un microorganismo, un anaerobio pues, facultativo que es referente, pues, por decirlo de alguna manera, en muchas de las investigaciones en endodoncia, con un diámetro de un tamaño de 0,5 a 0,8 micras, que puede colonizar perfectamente un túbulo dentinal. 0,5, 0,8 micras o 500, 800 nanómetros, teniendo en cuenta que un micrómetro pues, equivale a 1000 nanómetros. Entonces, esto es lo que tenemos que tener, creo yo, en primera consideración de no solamente está el conducto principal, sino que está toda esa cantidad de túbulos dentinales que tienen un tamaño y que ese tamaño pues, puede ser colonizado por bacterias y que las tenemos que sacar de allá. Este es un artículo de estos pues, referentes internacionales como el doctor Domenico Ricucci y José Siqueira, que se basan mucho, pues tienen esa particularidad que este tipo de estudios, el gold estándar es el análisis histopatológico y son estudios, ahorita de pronto van a ver que hay mucho estudio histopatológico que se suman estos dos doctores, se suma el doctor Vera, pero que es fundamental leer este tipo de artículos porque es como la evidencia más certera que podemos tener, porque va a ser como el gold estándar. ¿Qué refieren ellos en este estudio? Que el 77% de los conductos radiculares que evaluaron acá tuvieron la formación de una biopelícula intrarradicular en el segmento apical. Estamos hablando de biopelículas y en relación pues con periodontitis apical. A mí me llamó la atención este 6% de biopelículas extrarradiculares. Yo pensaba pues que en una lesión, porque estamos hablando pues de periodontitis apical inducida por biopelículas, pero también todo esto va a estar como asociado a procesos crónicos y esas periodontitis apicales crónicas pues que tienen una, digamos, una conformación desde el punto de vista del análisis radiográfico pues muy evidente, la imagen radiolúcida pues ya evidente, que a veces inclusive tiene una extensión marginal. Pues pensaba yo que en esa porción extrarradicular podría haber cualquier cantidad pues de biopelículas y que posiblemente la solución podría ser una cirugía apical. Pero le llama la atención pues este dato, donde muy posiblemente el manejo intrarradicular es lo que va a bastar. Y si ha de haber un fracaso, pues tenemos la opción de la cirugía, pero también pensar qué fue lo que pasó. ¿Será que no instrumentamos bien? ¿Será que no irrigamos bien para no tener éxito, teniendo en cuenta que la gran mayoría de esas biopelículas o de esas bacterias en comunidad van a estar al interior del conducto radicular? Esto es una microfotografía del doctor Jaime Rendón, una biopelícula pues, de Enterococcus fecalis. Pues esto es in vitro, esto es pues intencional, pero
a lo que quiero hacer referencia es que este es como el blanco, pues, este es nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Desnaturalizar toda esa red de exopolisacáridos, esos factores de virulencia pues, que van a tener estas bacterias unidas unas con las otras. Estas bacterias, eh, cuando ya están así, son, pues en biopelículas, son sumamente inteligentes, son engañosas, pueden producir, como liberar bacterias planctónicas para que un posible antibiótico actúe sobre la bacteria planctónica, pero no sobre ellas. Tienen canalículos de agua donde producen pues, su propia alimentación, se defienden entre ellas, o sea, es una, digamos, realmente un gran objetivo y un reto clínico eliminar, pues estoy hablando pues de estas biopelículas en lesiones de gran tamaño, en lesiones crónicas, como lo refiere el doctor Ricucci y el doctor Siqueira. Entonces todo eso nos va como dando una pauta de qué es lo que vamos a atacar, sobre qué diagnósticos y con qué vamos a valernos pues para atacar estas bacterias. Esta es una cortesía pues del doctor Alejandro Pérez, tener en cuenta pues esta anatomía, como dice el doctor Ricucci y el doctor Siqueira, en estas zonas que van a aparecer acá, estos conductos, estas foraminas, es donde más se va a generar ese acúmulo de estas biopelículas, de estas colonias bacterianas, en estos istmos que se pueden generar entre conducto y conducto. También puede haber gran cantidad, miren ese conducto accesorio que salen ahí. El doctor Ingle, difunto John Ingle, que refiere, como mostró acá la tomografía del doctor Alejandro, esas irregularidades como los sismos estrechos, deltas apicales, foraminas, que no van a permitir que el instrumento principal, sea del sistema que sea del sistema que sea, o sea, puede ser un instrumento reciprocante, puede ser un instrumento rotatorio, puede ser un instrumento manual de acero inoxidable, de níquel titanio, en wire, lo que sea. Que no pueda llegar propiamente hasta allá, será compensado por la irrigación o por esa descarga química, perdón, esa descarga física para eliminar todos esos restos, todos esos detritus, todas esas biopelículas que se forman en estas zonas y puede llegar pues al éxito que esperamos. O sea, ya el doctor Ingle lo dijo y pues, creo que si lo dijo el doctor Ingle no cabe la menor duda. En esta revisión, volvemos acá del doctor Ricucci y el doctor Siqueira, refieren pues que la razón común, la principal razón de esta persistencia pues de bacterias después del tratamiento de conductos se radica digamos en esa dispersión, en esa expansión en las áreas del sistema de conductos radiculares que no podemos tocar de estas bacterias, inclusive, acá inclusive lo refieren, que no llegan a estas unas sustancias químicas, antimicrobianos, antibióticos, bacteriostáticos, etcétera, o medicaciones pues intraconducto que ni siquiera alcanzan a llegar a esta zona pues básicamente de tercio apical, estamos hablando más o menos 4 o 5 milímetros a la longitud de trabajo, donde están digamos, escondidos todas esas foraminas, esos deltas apicales, conductos accesorios. Esta es una imagen de arriba que igual, cortesía del doctor Alejandro, donde podemos ver todas esas cantidades de variaciones. Acá igual esta es una imagen del doctor Siqueira. Yo creo que siempre, como les dije ahora, tenemos que pensar en qué vamos a hacer el tratamiento más difícil y vamos a atacar la biopelícula más difícil. Esta parte superior es lo que, digamos, que nos puede referir la literatura, la investigación pues basada en microtomografía computarizada, como es la que está acá mostrando el doctor Siqueira, el doctor Alejandro. Estas imágenes están bonitas, pero abajo está lo que nos puede llegar perfectamente. Pues estos casos de abajo, este es un radix entomolaris que
de un absceso apical agudo que llegó pues a mi consulta, y pues esto no lo, de hecho, primera vez que lo veía, esa raíz accesoria es el lateral superior, y esta fue unos dientes que me facilitó el doctor Jorge Hernán Franco de la Universidad de Antioquia. Tiene un resto de dientes pues así con unas anatomías bastante aberrantes que pueden confundir con un enanismo radicular, pues desde el punto de vista de la radiografía, que ahí sí se va a ver diferente. Un enanismo radicular, una reabsorción radicular externa puede ser, pero que si logramos por medio de una ayuda tomográfica vamos a determinar la real anatomía pues que tengan estos conductos y cómo lo vamos a abordar, que a pesar que sea una anterior, creo que esta curva es bastante compleja, si no es una doble curvatura lo que podemos estar tratando ahí. O sea que siempre considero debo abordar el caso clínico, por más fácil que sea, como el más difícil, a razón de biopelícula, a razón de anatomía. Estas son otras imágenes del doctor Alejandro. Anatomías supremamente difíciles de tratar. Ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿cómo? Pues, ¿qué pasa? Que tenemos, o sea, hay endodoncias que tienen mucho éxito y me ha pasado pues que yo, por ejemplo, veo una endodoncia, de hecho ahorita les mostraré una, horrible desde el punto de vista de la finalización, pero es una endodoncia que lleva años, es una endodoncia que no tiene imágenes que indiquen lesiones apicales. Entonces, ¿qué está pasando? De acuerdo a todo lo que hemos estado revisando hasta este momento, biopelículas, irrigación, que tiene éxito. Pues vale decir que puede ser que el proceso de irrigación fue muy adecuado, que la infección se limitó específicamente al conducto principal y logramos pues como abordar ese conducto principal de la mejor manera posible, y como les digo, pues puede pasar a cualquiera, al endodoncista, pero puede pasarle a cualquier odontólogo. Esa puede ser una razón por la cual entonces, bueno, ¿por qué nos está pasando que hay éxito y que en otras hay fracaso? Pero básicamente puede ser dónde están ubicadas esas bacterias y cómo las estamos abordando. En lo que les comentaba ahorita de la terminología, cabe destacar que somos muy dados a mencionar un conducto principal o un conducto accesorio, por decir, el que se sale por un lado. Pero en esta revisión pues, del doctor Yuri Kutler, pues hay esta es una imagen pues bonita, es una imagen inclusive muy dada pues del posgrado, donde se refiere las diferentes pues terminologías que tenemos en el sistema de conductos radiculares, siendo un conducto accesorio un conducto que se desliga, digamos, de un conducto secundario. El conducto accesorio está en un tercio apical prácticamente, conducto lateral sí el que está en tercio medio, inclusive en tercios cervicales. Los conductos interrecurrentes que ya los vamos a definir como los istmos, y estos conductos recurrentes que salen del principal y vuelven al principal. Entonces están acá en esta revisión del doctor Bertucci. Este es un artículo, pues posiblemente lo tengan, pero si no, o sea, todos los artículos que quieran que les pase, con todo gusto me los pueden pedir, que yo se los hago llegar. Esto fue Fran Bertucci, fue un autor que pues realmente en mi posgrado con la doctora Gabriela bueno, y las niñas, nos sacó bastante leche por porcentajes, por conformaciones, pero es bien importante, aunque siéndole sincero, yo esto todavía no me lo sé, y lo que hacemos con los residentes es que hacemos pues lo tenemos ahí a la mano, como esta imagen impresa, y siempre lo tenemos a la mano, teniendo en consideración si tomográficamente en la universidad, pues todo paciente se le hace una tomografía previa y una tomografía posterior al tratamiento, qué tipo de anatomía, según el doctor Bertucci, en esta clasificación se tiene. Esta clasificación del doctor Kim, Sigmund Kim, que está en la literatura, pues en el mismo artículo del doctor Bertucci con respecto a esta formación de los sismos. Esta formación de los sismos hay que tenerlas pero muy presentes en la conformación de conductos de molares inferiores, raíces mesiales de molares inferiores y raíces mesobestibulares de molares superiores, donde tenemos que considerar que ahí está
Y sobre esa consideración, tratar con irrigación abundante para lograr de alguna manera que el irrigante penetre en esta zona del istmo y no dejarlo pasar por alto. Esta revisión refiere del doctor Manucci en esos 5 milímetros finales, una formación pues de estos istmos, estas cintas pues entre conducto y conducto, entre el 17 y el 50% de los dientes revisados. O sea que creo que siempre hay que tener en cuenta hasta el momento biopelículas, anatomías aberrantes y la formación de estos istmos a la hora pues de plantear, por lo menos así lo hago yo, el tratamiento endodóntico. Este es un artículo que venimos trabajando de hecho desde que yo estaba en mi posgrado y que tuvimos pues la oportunidad inclusive pues de comentarle con el doctor Jorge Vera sobre ese acúmulo de biofilm, de formación de biofilm en estos istmos o en deltas apicales o en ramificaciones pues apicales que se pueda generar. Este es el estudio donde él refiere la aplicación del hidróxido de calcio entre cita y cita, que tiene cualquier cantidad de discusión, pero que creo, pues por lo menos así yo lo hago, en lesiones pues grandes, en lesiones crónicas, y si el paciente pues no tiene afán alguno, igual le hago su terapia pues con hidróxido de calcio. En ese orden, pues la anatomía de conductos radiculares va íntimamente relacionada con la irrigación de estos conductos radiculares. El tratamiento odontológico, endodóntico como tal, pues teniendo en cuenta todos estos aspectos que hay que tener en consideración a la hora del tratamiento, partiendo pues de un diagnóstico acertado, basado pues en este consenso de la Asociación Americana de Endodoncia, la cavidad de acceso, hoy día pues que hemos discutido tanto sobre las cavidades mínimamente invasivas, accesos ninja y toda la discusión pues que tiene esto, la localización de los conductos, que es parte fundamental del éxito por no dejar conductos pues obviar conductos a la hora del tratamiento, la longitud de trabajo, la preparación e irrigación pues del conducto, que es lo que nos atañe, la obturación, y esto tan importante como es la restauración temporal y la definitiva, que es la finalización del tratamiento endodóntico como tal, considero yo, teniendo en cuenta que esta restauración temporal es sumamente importante pues, el selle cervical. En este caso, pues yo lo hago con ionómero de vidrio y creo que, pues, que todos también, esta, digamos, propiedad que tiene el ionómero de tener una unión, pues a través de enlaces químicos, a una verdadera unión a la estructura y que digamos, puede haber una falla cohesiva más no adhesiva. Entonces, que es como el argumento para lograr una un adecuado selle pues, de esta entrada del conducto, pero la restauración temporal también debe venir acompañada, se refiere, por ejemplo, cuando se dejan terapias de hidróxido de calcio, no dejar un algodón, sino dejar teflón, porque el algodón pues, puede ser más, digamos, acumular más bacterias. Se puede entonces cortar la tirita de teflón, esterilizarlas y llevarlas pues, al conducto y posteriormente la restauración temporal, que debe ser en una longitud, una profundidad de unos 4 milímetros aproximadamente. Todo esto, pero todo esto a base pues, del estudio que hagamos de la anatomía para tener el éxito que requerimos pues, en el tratamiento. Un irrigante en endodoncia, yo creo que ningún irrigante va a cumplir con todas las características ideales que se requieren para, pues, para llevar a cabo el tratamiento. Entonces, como se dice, unas por otras, teniendo en consideración, eso sí, pues, que el tejido orgánico, llámese colágeno, tejido pulpar o comunidades bacterianas en biofilms, creo que es como hemos hablado, pues el objetivo, y creo que esa debe ser en sí, a pesar que puedan haber otras características desfavorables, pero en sí esa tiene que ser el target pues, del tratamiento. Ojalá fuese un antimicrobiano de amplio espectro,
eficaces contra microorganismos, pero acá ya estamos hablando pues de tejido orgánico, capacidad de inactivar endotoxinas, bueno, etcétera. Unas por otras, como les digo, pueden haber, en el caso pues, del hipoclorito de sodio, esta disolución pues, del tejido orgánico, pero a su vez también puede debilitar la estructura dentinal y es sumamente, pues ya sabemos, irritante y tóxico en los casos pues, de accidentes cuando sobrepasa pues, el foramen apical. Estos requisitos como tal del irrigante, entre ellos la humectación, quiero hacer énfasis en la tensión superficial. Esa tensión superficial, porque hay algunas discusiones donde digamos, al hipoclorito de sodio le suman una irrigación con alcohol para bajar la tensión superficial. Definir la tensión superficial del hipoclorito en primera instancia es difícil porque eso depende de muchas cosas, de la concentración, de la temperatura en la cual en este momento esté uno tratando el paciente, de el protocolo de irrigación posterior con una activación del irrigante con ultrasonido, con sónicos o manuales, ¿ya? Pero en sí, digamos que el hipoclorito de sodio, entre sus propiedades o digamos, sus funciones, tiene esa capacidad al mismo tiempo de bajar la tensión superficial por saponificación, es decir, él entra en contacto con esos ácidos grasos y con lípidos y grasas pues, de la célula y las convierte en jabón. Esa es una de las, pues digamos, de los efectos del hipoclorito, y ese jabón a su vez va a generar una baja en la tensión superficial, lo que va a permitir eliminar más fácil la bacteria. O sea que no es preciso, digamos, realizar pues como irrigaciones complementarias con tensoactivos o refractantes pues como para bajar la tensión superficial, porque el propio hipoclorito de sodio la tiene, igual que su potencial pues bactericida, referido pues también en los niveles de concentración que pueda tener. Biocompatibilidad pues es algo que definitivamente pues va a ser digamos algo a tener en consideración, porque pues si se sobrepasa vamos a tener un problema. La acción lubricante sobre los instrumentos, si usted coge una gotica de hipoclorito en la mano, lo va a sentir completamente aceitoso. Eso es lo que le da esa propiedad pues para que el instrumento, digamos, mantenga su permeabilidad, digamos, en el conducto, a base pues de esa, digamos, de esa lubricación que le permite el hipoclorito. Hay unas reacciones pues de oxidación y de liberación pues propiamente de oxígeno. Esa liberación de oxígeno al mismo tiempo también va a generar un efecto de barrido sobre todas estas bacterias, que es lo que, pues si tenemos posibilidad con los microscopios, más que todo, se va a notar, y es lo que se llama pues como estas burbujas de champán. Esta tensión superficial, llámese esto como esa fuerza entre las moléculas que hay en los líquidos, eso es lo que permite, no sé si lo han notado, digamos que un mosquito se pare en el agua, por decirlo de alguna manera. La tensión superficial del agua es muy alta, o sea, es una fuerza pues entre esas moléculas muy estable que permite pues que pase esto. El hipoclorito de sodio pues no va a tener esa tensión tan alta, lo que va a permitir lo que les dije ahora. Se refiere en esta literatura de la doctora Mérida, concentraciones pues de acuerdo a la concentración, la capacidad de penetración que pueda tener el hipoclorito de sodio en túbulos dentinales, inclusive en una combinación del EDTA o ácido etilendiamino tetracético con hipoclorito de sodio, 500 micras en túbulos dentinales, casi al punto de tocar o llegar al espacio del ligamento periodontal, de acuerdo propiamente al manejo que se le dé. Como por ejemplo, este es un video del doctor Jorge Vera, de la Universidad de Tlaxcala en México, donde se puede ver, miren cómo todos esos tubulitos dentinales van siendo, digamos, impregnados por el irrigante, sumado pues a esta activación que hacen del líquido. Esto es una técnica que tienen allá en el laboratorio que hay en el posgrado de Tlaxcala, de transparentación pues o diafanización pues de los dientes para poder hacer estos análisis. Pero es bonito pues ver, porque al mismo tiempo, si está haciendo pues este acceso pues a túbulos dentinales,
Recuerden que esta zona acá, esos túbulos dentinales son más amplios, pero igual esta misma función puede cumplir con los istmos o comunicaciones que haya entre conductos, acompañados pues de una activación del irrigante. Nosotros acá en Medellín, pues por lo menos, yo no sé si en la costa o en Bogotá, los irrigantes, pues esto es lo que se pueda conseguir, digamos, más fácilmente. Y pongo acá esto porque es como hacer la comparación pues entre el hipoclorito de sodio y la clorhexidina, pero definitivamente la evidencia refiere que, por lo menos en el manejo endodóntico, estas concentraciones de clorhexidina pues realmente van a ser muy poco por el tratamiento. La clorhexidina sí se ha de utilizar, porque igual hay quienes los utilizan y tienen éxito y tal, pero sí ha de utilizarse que sea al 2%. Ese hipoclorito de sodio se utilizó pues, por primera vez por allá en la Primera Guerra Mundial, donde las heridas de combate pues, en los soldados se limpiaban a base de lo que se conoció como la solución de Dakin y Carrel, que era básicamente pues, un hipoclorito de sodio a una concentración de 0.5%, que entra directamente en la herida. Eso debe arder como un berraco, pero no produce ese daño propiamente que una concentración mayor va a generar si toca un tejido orgánico, pues que no sea pues bacterias. Entonces acá es donde uno empieza, bueno, ¿qué tipo de concentración vamos a utilizar para llevar a cabo este tratamiento? Y pues hay quienes como yo se casan con una concentración específica, que sería la concentración más alta, a pesar del riesgo que esto pueda tener en el tratamiento. Este hipoclorito de sodio, entonces va a tener una acción bactericida, una acción de saponificación de las grasas. Recuérdese que esa saponificación es convertir esas grasas por la acción y el contacto en jabón. Este jabón a su vez va a bajar la tensión superficial de la propia bacteria, porque la grasa pues como que la va a hacer digamos más viscosa, más difícil de eliminar, y esta saponificación lo que va a hacer es al bajar esa tensión, entonces va a generar un barrido pues de la bacteria y va a ser más fácilmente eliminada. Al mismo tiempo va a tener pues una acción sobre las proteínas, generando pues desnaturalización de la membrana propiamente de la bacteria, generando destrucción de la misma. Puede haber inclusive formación de sales y esas sales absorber todo ese contenido pues acuoso que puede haber en la célula y desnaturalizarla, disolviendo pues restos pulpares y de colágeno, o sea, tejido orgánico como tal. Y un pH alcalino, pero hay que tener en consideración que ese pH, por la acción que está generando el hipoclorito contra la célula, el hipoclorito se puede ir se puede ir neutralizando, por decirlo de alguna manera, aunque de hecho es así. Esa acción genera esa neutralización, por lo tanto, esa es la razón por la cual el hipoclorito siempre tiene que estar en un recambio continuo para que mantenga ese nivel de pH alto y pueda estar constantemente generando la acción sobre las bacterias. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? El mayor tiempo posible. Dice el doctor Stefan Henry Polanco de México. O sea, cuando haya conferencia de ese señor, se lo recomiendo 100%. Él refiere que él trabaja hace las endodoncias muy rápido, pero entonces al hacerlas rápido va a requerir de un nivel de concentración del hipoclorito pues sumamente alto para que el tratamiento compense. Hay evidencias científicas que refieren que el hipoclorito de sodio, digamos al 0.5%, es similar en la acción bactericida que al 5%. Lógicamente, si el hipoclorito toca la bacteria, la va a matar, bien sea en una concentración baja o alta, pero no estamos hablando del ejercicio de poner una bacteria en un vasito y echarle hipoclorito, que la va a matar de una, a diferentes concentraciones. Estamos hablando de zonas
donde el hipoclorito puede demorarse o necesita una acción más eficaz de acuerdo a la concentración. Esto queriendo decir que a bajas concentraciones, por ejemplo, de 1%, son procedimientos que requieren de muchísimo más tiempo. Sin embargo, por el contrario, el doctor Gustavo de Deus ha referido muchas evidencias donde refiere irrigación, o sea, hacer la preparación del conducto y una irrigación posterior de 30 a 35 minutos, que pues personalmente se me hace para, digamos, nuestro contexto, ahí sí lo debo decir, pues de salud y económico y todo esto, pues 35 minutos es mucho tiempo para mí, pero está referido también a esa posibilidad de hacer esos tratamientos, aunque realmente no me acuerdo 35 minutos a cuánta concentración debe ser el hipoclorito de sodio. ¿Qué desventajas tiene? Pues ya sabemos que no elimina barrillo dentinal, no actúa sobre el contenido orgánico de ese barrillo dentinal, más no sobre el contenido inorgánico, y se disminuye el efecto bactericida cuando está en contacto con la materia orgánica. Por eso es que debemos hacer ese recambio constante del hipoclorito para que mantenga su concentración. Tenemos pues concentraciones de hipoclorito al 5%, como tenemos concentraciones del 1%. Se consideran esas concentraciones de acuerdo a la situación clínica y de acuerdo pues al diagnóstico pues que tengamos para el tratamiento de un conducto en especial. Por ejemplo, este es un caso clínico que me llegó de una necrosis pulpar con un absceso periapical agudo. Pues el paciente que llega con el dolor, pues viendo el demonio, ¿qué vamos a hacer acá? O sea, ¿cuál para ayudarle a esa paciente en un primer momento a estabilizar esa fase aguda? ¿Qué tipo de irrigante vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a llevar el irrigante allá? De hecho, ¿cuál va a ser la aguja con la cual vamos a trabajar ese diente? Entonces, acá en este estudio del doctor Gleck se refiere que colocan una biopelícula en diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio y de clorexidina. ¿Qué concluyen? Ese hipoclorito de sodio a la máxima concentración, acá estamos llevando el 6%, rompe esa biopelícula, las otras, inclusive en concentraciones menores, las altera, pero no elimina la totalidad de las bacterias, y la clorexidina pues no altera para nada la biopelícula. Esa es como ahí entra pues como ese, digamos, ese versus de hipoclorito con clorexidina. Pero en esencia ya empezamos a notar acá, según estas conclusiones, que una concentración mayor va a romper más fácil esa biopelícula, que es el target al cual pues le debemos como apostar. Concentraciones menores puede pasar, pero vamos a necesitar más tiempo a la hora del tratamiento como tal. El hipoclorito de sodio, entonces en conclusión, eliminó físicamente esa biopelícula bacteriana en el estudio. Clorexidina, pues tiene una actividad antimicrobiana, pero no rompe y no actúa sobre la biopelícula. Ahorita estábamos hablando de esa capacidad que tiene esa biopelícula de liberar o de expresar unas bacterias ahí planctónicas, empieza como a echar ahí bacterias que posiblemente la clorexidina, una bacteria planctónica, pues la elimine. Pero no está establecido que pueda romper digamos, esa membrana o esa matriz de factores de virulencia, como los polisacáridos que tienen estas bacterias. Entonces, no es como una alternativa muy eficiente contra esas bacterias que están conformadas pues en biopelículas. Al mismo tiempo, la clorexidina pues es menos tóxica, porque no va a generar pues como ese daño que puede producir un hipoclorito, una concentración elevada, si ha de sobrepasarse. Pero como les digo, es ya el manejo que se le dé propiamente al caso clínico para que no ocurran estos accidentes. Entonces, cualquier cantidad de evidencias con respecto a la clorexidina activa pues contra bacterias, o sea, estamos hablando digamos, de la bacteria planctónica como tal, pero no de la biopelícula como tal, incapaz de disolver restos de tejido pues necrótico, lo que sí hace el hipoclorito. La clorexidina
pues tiene esta capacidad que ya sabemos de sustantividad, que es permanecer activa aproximadamente 3 meses, generando esa acción bactericida al interior del conducto. Esto la puede convertir en una, de hecho, en parte del protocolo como última medida en la, digamos, pues en la realización de nuestro protocolo. De hecho, la clorexidina, cuando estamos hablando de cementos selladores a base de resina, llámese Topsil, Alcil, el H+, hay una acción de la clorexidina con respecto a la inhibición, creo, de metaloproteinasas que genera que la adhesión del material pues adhesivo sea mucho mejor. Entonces, pues posiblemente pueda pasar que en el protocolo la clorexidina como acción final pueda tener algún efecto beneficioso de esa relación que tiene el cemento resinoso con respecto a la pared pues, del conducto radicular. Puede neutralizar a las bacterias, es ineficaz para remover pues como lo hemos hablado, el biofilm, y pues no puede disolver este material orgánico, o sea que no va a dar un resultado pues óptimo a la hora de lesiones de gran tamaño, lesiones crónicas ya conformadas pues de tiempo atrás. Y va a tener digamos, precipitado que puede ser cancerígeno, que produzca pues que combine clorexidina en un conducto y le va a dar cáncer, pues posiblemente no. Pero sí hay que tener en cuenta que este precipitado al mismo tiempo, pues que tiene es un factor de riesgo y tiene su capacidad pues teratogénica, también va a producir un precipitado en los túbulos dentinales que después cómo saca uno eso de allá. Este es un ejercicio que hicieron en el posgrado, en su momento en su momento era residente, el doctor Mauricio Martínez, la doctora Eliana Incapié, junto con el doctor Jaime Rendón, de la combinación pues de la clorexidina, yo creo pues que esto ya lo han visto, pero pues quiero como repetir, de la clorexidina con el hipoclorito de sodio y cuál es el efecto que genera ese precipitado. Lógicamente acá estamos haciendo esto en un tubo de ensayo y pues va a ser pues, como una cosa a escala, pero miren de hecho ese color tan pues miedoso que termina formando eso. Y al final se van a dar cuenta, adelanta esto acá un poquito, miren ese precipitado que se formó simplemente de la combinación de estas dos sustancias. Ahora bien, que se puedan combinar, sí, pero la idea es combinarlas aparte. O sea, que esto bueno, se conoce como para cloranilina. Que esa clorexidina sea en el protocolo, en el momento en que lo vayan a utilizar, previamente el hipoclorito de sodio, inactivarlo pues con una solución salina, que hay unas diferencias en las concentraciones de su pH, entonces esto puede generar digamos, una baja en la concentración del hipoclorito y posteriormente a esto secar y llevar la clorexidina al conducto, pero no combinarla pues propiamente, porque sí, pues no que le vaya a dar cáncer al paciente, pero sí puede generar ese precipitado que genere una oclusión de los túbulos dentinales. Esto es un caso clínico del doctor Jorge Mario Gutiérrez, docente pues de la universidad. Yo quiero que vean acá, esta es una radiografía posoperatoria de una resina que realizaron, perdón, este diente, esto es no es 46, pero vean acá la posibilidad de este cuernito distal, inclusive no está del mismo tamaño, posiblemente haya alguna reacción ahí de generación pulpar calcificante. Este diente a los 12 meses después ya viene con esta situación. El doctor Jorge Mario realiza el tratamiento. Quiero dejar acá o poner pues como en detalle que es una concentración de hipoclorito de sodio alta sumada digamos, al complemento con el EDTA, que nos va a eliminar ese tejido inorgánico, o sea, acá la cantidad de bacterias, de desecho, de barrillo dentinal, de smear layer que se forme durante la instrumentación va a ser alta. Entonces se va a formar digamos, ese frotis que mostré en la primera diapositiva. Acá es, creo yo, mandatorio
realizar esta terapia con el EDTA. En la Universidad el doctor Javier Niño refería inclusive pues que si uno irriga mucho o en gran cantidad puede eliminar no creo, pues porque ese barrillo dentinal es un contenido inorgánico y pues la característica que refiere la evidencia es la imposibilidad de la eliminación por parte del hipoclorito. Pero después de todo este manejo, al seguimiento en 12 meses, mire el resultado que va yo considero esto como una cicatrización en progreso, pues acá pareciera faltar algo. Se ha discutido mucho en el posgrado por parte del doctor Felipe Restrepo el concepto del healing progress como parte pues del análisis que se haga o esa cicatrización pues en progreso que pueda tener el conducto. Si está más pequeña, está cicatrizando y se le sigue en el seguimiento propiamente. Y este es un caso del doctor Mario Cumplido. Quiero dejar acá referencia. Esto fue realizado con una técnica de instrumentación rotatoria, unas limas ProTaper Next con diámetros 0.25 y 0.30 y conicidad de 0.06 y 0.7 respectivamente. Y el doctor Mario Cumplido, que es un seguimiento a 6 meses, inclusive con sobrepaso pues de cemento, pero es corto plazo, hay que darle pues como más plazo, pero ya en este corto plazo pues se ve esa cicatrización en progreso, pero acá estamos hablando de un sistema reciprocante, una lima Reciproc R40 con un diámetro 40 y una conicidad de 0.6. Y este es un caso que tuve yo, esto lo realizamos en la Universidad Autónoma de las Américas, de una niña, de una alumna que, pues si pueden ver acá, pues esta niña, una dentadura perfecta, posiblemente, pues no sé, realmente estaría estresada por algo desde hace mucho tiempo y empezó a formar con estas calcificaciones, estos calculitos pulpares, y generó propiamente la necrosis posterior. Esto fue una radiografía que ella se hizo como por hacérsela por ejercicio y terminó generando o diagnosticándose tremenda lesión que tenía ahí, porque tomográficamente, no tengo acá la imagen, pero en la tomografía sí muestra la magnitud pues, de esa lesión. A comparación de las anteriores, este tratamiento se hizo a base de una técnica convencional de instrumentación, con una técnica de condensación lateral, teniendo en consideración una lima maestra apical o lima apical principal, una 0.30, una K-file 0.30. Esto es importante, este dato, 0.30, porque refiere la evidencia que mínimamente llegar a un diámetro 0.30 para que el irrigante penetre mucho mejor hasta esta zona apical. Eso sí, teniendo en consideración, aparte de esa lima o de ese diámetro, no importando tanto la conicidad, sino el diámetro, recordemos que estas limas de acero inoxidable tienen una conicidad 0.2, el calibre que se está utilizando también en la aguja de irrigación, cuya, digamos, conclusión es que el calibre de la aguja de irrigación que sea el más, ¿cómo se dice? El mínimo posible. En este caso sería un calibre 30. Ahorita les mostraré la imagen al respecto. Este es el seguimiento, pues, propiamente que tiene me perdonan esta radiografía, pero acá ya se alcanza a observar, esto es un seguimiento ya de 4 años, y con una técnica convencional, una técnica que perfectamente la puede hacer cualquier persona. Dejo claro que todo lo que estoy comentando en este momento, no lo tuve en cuenta para este ejercicio clínico o para este tratamiento clínico, perdón. Pero pues ya todo va siendo como consistente con lo que refiere la literatura. ¿Por qué digo esto? Porque digamos, en este estudio se refiere que la importancia del uso de los irrigantes antimicrobianos durante la preparación quimiomecánica es independiente de la técnica de instrumentación. Es decir, acá en estas dos técnicas, tanto reciprocante como una técnica de instrumentación manual con un sistema, rotatorio, con un sistema Dentsply, el ProTaper universal, pues recordemos que estas limas tienen esta capacidad pues de
superelasticidad que le da la aleación de níquel-titanio, fue independiente la técnica a la irrigación. O sea, tuvieron acá irrigación al 2.5%, tanto en limas reciprocantes como en limas rotatorias, y pues el resultado fue satisfactorio. O sea, no quiere decir que porque utilicé esta, entonces por eso va a haber mejor resultado. Sin embargo, hoy día pues hay unos sistemas de instrumentación como las limas XP que permiten al mismo tiempo durante la instrumentación, permiten llevar o activar, digamos, de alguna manera el hipoclorito, teniendo pues como un mejor resultado a la hora del tratamiento. Digamos, el microorganismo fue el Enterococcus fecalis, que se pues, experimental fue con solución salina, pues el cual no hizo absolutamente nada. Todas las diferentes técnicas y de irrigación con hipoclorito redujeron significativamente el número de bacterias, pero no fue la instrumentación como tal, sino la cantidad de hipoclorito y la concentración utilizada lo que dio pues este resultado. El hipoclorito de sodio, esto pues es como lo que quisiera yo que quedara ahí como básico pues para cuando vayan a utilizarlo. El hipoclorito de sodio tiene una concentración. Esa concentración pues es una dilución que tiene en agua. Cuando entra en contacto con este medio acuoso hay una disociación en hidróxido de sodio, que es potencialmente dañino para las bacterias, y en ácido hipocloroso. Este ácido hipocloroso, pues al mismo tiempo va a tener lo que llamamos ahora la saponificación, una acción detergente, una acción sobre ácidos grasos de la bacteria que los va a convertir en jabones, que los van a hacer más solubles por su tensión superficial. Va a haber una deshidratación pues de esa membrana, lo que va en sí a destruir la bacteria por acción de ese ácido hipocloroso, de ese cloro pues que se está liberando de la reacción. Al mismo tiempo, ese ácido hipocloroso tiene una disociación en ácido clorhídrico y va a haber liberación de oxígeno. Esta liberación de oxígeno, a su vez, lo que llamamos pues estas burbujas de champán, va a generar una efervescencia y un barrido pues de todos estos restos tissulares y como tal el rompimiento de pues de la membrana de la bacteria. Esa es propiamente la acción del hipoclorito. Ahora bien, no, como les digo, no estamos enfrentando una gota de hipoclorito con una bacteria. Estamos enfrentando una solución de hipoclorito de sodio al tanto por ciento en un espacio sumamente difícil de tratar. De ahí pues la importancia de tener en conocimiento qué tipo de concentración y cómo vamos a llevar el hipoclorito allá. Esa neutralización es como ¿cómo se dice? Como una desventaja que puede tener el mismo hipoclorito, que a medida que va actuando va perdiendo su capacidad de alcalinización y por esto, o por esta razón es que hay que estarlo recambiando constantemente y generando, digamos, acá le llamaban el charquito de hipoclorito, o sea, manteniendo como esa cavidad pulpar, esa cámara pulpar y ese sistema de conductos embebidos con hipoclorito de sodio. En este estudio evaluaron pues como diferentes concentraciones del hipoclorito de sodio, teniendo en consideración que la concentración va a ser, como lo hemos dicho, inversamente proporcional al tiempo. Entre menos, sí lo podemos utilizar, pero posiblemente vayamos a necesitar más tiempo de uso del hipoclorito con relación a las bacterias. Este es pues un experimento que realizó el doctor Alejandro Jaramillo, cortesía de él, donde pone el hipoclorito de sodio al 5.25% versus la solución salina. Miren acá lo que pasa también, esto ya es el hipoclorito, pero miren lo que va a pasar acá cuando se cae. Esa acción que sucede ahí es la acción de saponificación de las bacterias cuando disminuyen o bajan la tensión superficial que permite que ese sustrato propiamente se hunda. Algo que no pasa acá en la solución salina, pues que posiblemente tenga una tensión superficial baja y por eso es que este pedacito pues de jamón se cae también. Cualquier cantidad pues de evidencias científicas
con respecto pues, al uso y a la disolución del tejido necrótico, inactivación de endotoxinas, bueno, con respecto al hipoclorito de sodio. En ese orden, pues hay que tener en cuenta, primero, cuál es la anatomía, el diagnóstico, si es posible, pues la tomografía sería ideal para tener un mejor panorama de esa anatomía interna de conductos radiculares y así determinar cómo vamos a llevar. Recomiendo pues el uso del hipoclorito de sodio al 5.25%. Esto es lo que le refería ahora. Es un estudio pues, relativamente reciente donde refieren el tamaño de la preparación apical pues, y el tipo de irrigante pues para la reducción bacteriana durante el tratamiento en periodontitis apical, refiriendo, ojo, que un aumento en el tamaño de la preparación apical mejoró significativamente la desinfección del conducto radicular. Y ese aumento está definido a base de lo que les refería ahora, una lima mínimo pues de 0,30. Eso sí, no entrando en contra de los objetivos biológicos y mecánicos del Dr. Childers, no entrar pues como a destruir un foramen apical o a generar una perforación, respetando esa anatomía, pero llevándolo lo más ancho posible, mínimamente ojalá una lima 0,30 o llegando a una ProTaper-Nex, una X3 o una, pues, o más, ¿cierto? Un tamaño mayor, pero respetando esa anatomía. Pero aquí está esta evidencia pues, que refiere ese aumento en el tamaño de la preparación para mejorar la desinfección en ese tercio apical. Este es un caso de una niña pues, que llegó con un diagnóstico pues, de un absceso periapical crónico. Esto era un densiva evaginatus. Una niña, creo 13, 14 años. Determinamos realizar un tratamiento de revascularización en este diente, pero creo que el éxito, digamos, radica, acá se maneja, pues primero que todo hay que tener mucho cuidado, por eso lo trabajé con una concentración alta, y la concentración alta se puede fácilmente sobrepasar de este foramen apical perdón, de esta formación radicular incompleta. Trabajé el hipoclorito de sodio con sumo cuidado y dejé un hidróxido de calcio intraconducto. Luego realicé pues recordando un poco esta técnica, una punción a nivel del tejido periapical para lograr sangrado. Se me fue un poco la mano en el MTA, pero sin embargo, en el término pues esto es un seguimiento de un año, un poco más, ya se ve, acá hay un tejido osteoide probablemente, pero ya se ve una continuidad en el espacio del ligamento periodontal. En un niño, relativamente las cicatrizaciones de ellos son muy favorables, si se hace pues como un buen manejo, son muy favorables, son muy, como se dice, agradecido, digamos, el tratamiento en menores de edad, porque esa capacidad pues inmune va a estar pues como disparada. Acá se manejó, como les digo, una concentración, como lo hizo también el doctor Mario, el doctor Jorge en los casos anteriores, una concentración de hipoclorito de sodio al 5.25 sumado al EDTA, porque posiblemente la cantidad, una lesión crónica, una lesión grande, la cantidad de biopelícula que se generó en estas paredes del conducto es alta. Y realmente ahí el manejo pues de instrumentación es relativamente poco porque pues son diámetros muy grandes, entonces ahí básicamente lo que se trabaja es irrigación constante. Entonces está el seguimiento pues al cabo de un año, de un año y un mes más o menos, ¿cierto? Algo así, un año un poco más. Y esta es otra paciente que llega, el anterior fue un absceso apical crónico con el tracto pues sinuoso como su característica pues patognomónica. Esta es una paciente que llegó con un absceso agudo, un dolor pues realmente fuerte tenía la paciente y un caso pues que es el que uno menos quiere porque es un paciente que llega muy inflamado, con mucho dolor, no le faltó sino que tuviera un perno,
para que se complicara un poco más. Acá había pues aparentemente un sello de perforación cervical, que es la perforación que peor pronóstico tiene por toda la contaminación que puede haber del material y la filtración a través de toda la saliva que pueda pues haber acá alrededor de ese tercio cervical. Esta paciente logramos en parte retirar este material de obturación. El manejo lo hice pues propiamente en la misma cita y oh sorpresa que se me fue, pero esto puede pasar y hay que comentárselo al paciente que durante esos procesos de desobturación se fracture la gutapercha y quede un pedazo allá adentro. Pero se alcanzan a observar, como dice el doctor Vera y el doctor Siqueira, el doctor Ricucci, el manejo pues con el hidróxido de calcio. Esta es una radiografía posterior, a ver, esto es de junio de 2016, ya acá, ya terminada, a pesar de la gutapercha que se sobrepasó, ya hay un indicio de una cicatrización en progreso en este diente. No tengo seguimiento de mediano plazo, que corresponderá hacerlo, pero quiero en primera instancia nombrar acá digamos, esta referencia que hace el doctor Jorge Vera con respecto a la aplicación o a la medicación intraconducto en este caso, de hidróxido de calcio, entre citas, para lograr una, digamos, disminución de esa carga bacteriana que puede haber en el conducto y que puede pasar que ya llegue a un punto de tolerancia biológica de una cantidad de bacterias residuales que pueda quedar ahí. Y este es el caso pues que más frustrante, o bueno, uno de los frustrantes, cuando no se le parte un instrumento. Esta es una niña que llegó pues porque le realizaron una atención de urgencias, una niña que tenía una cavidad oclusomesial bastante grande, que yo no tuve en consideración eso. Puse inclusive un coltosol. Recuerden que este coltosol puede tener una reacción como de higroscópica, pues, y de expansión. Esta niña se le fracturó la corona y fuera de eso, durante el tratamiento se me partió una lima. Esta lima, pues, que esto no sé, esto lo podríamos considerar como una lesión apical, pero de momento no sé cómo explicarlo. No era una lesión apical propiamente. Eso es como un artefacto por los análisis que se hacen de las otras radiografías. Desafortunadamente esta niña, bajo microscopía, pues empezamos la lima se movía literalmente. Le provoca uno meter la mano y sacarla con los dedos, pero pues desafortunadamente la lima, en vez de salir, se impactó y se sobrepasó inclusive. Ahí ya no fue posible retirarla. La decisión que tomé fue terminar la endodoncia. Lógicamente, el proceso de irrigación fue, pues acá sí toca hacer una irrigación considerable para poder lograr que el irrigante, bueno, y activar el irrigante para que penetre y sobrepase el instrumento. Los demás conductos se trabajaron con un sistema rotatorio a 0,30 de diámetro y 0,7 de conicidad, y la niña pues al seguimiento de 3 años ya con su perno, no sé por qué realmente hicieron esto acá, pues aparentemente goza de salud periapical y no hay ningún tipo de manifestación clínica, llámese signos o síntomas que refieran a enfermedad. La niña empezó a estudiar odontología y yo creo que pues esto va a ser pues no sé, como una enseñanza para ella, aunque le tocó a ella, pues propiamente. Entonces, ¿qué pasa con ese tercio apical? Porque acuérdense que en el tercio apical se forma una burbuja, lo que llaman el vapor lock, de aire, una burbujita ya que no permite que el irrigante baje. ¿O qué pasa con esos instrumentos o con esos conductos pues, que son de difícil acceso? Este es un artículo en el cual determinan pues cuál es digamos, el tamaño o el diámetro mínimo para que el irrigante penetre pues a ese tercio apical en esos conductos radiculares, y aparentemente pues refieren en el estudio que el tamaño pues se necesita pues un tamaño en la instrumentación para que, perdón, el irrigante penetre de 30, como le refería ahora. Esto sería pues como el sustento pues propiamente para llevar una lima mínimo de 30 milímetros, de punto 30, perdón,
para que el irrigante pueda bajar adecuadamente ese tercio apical. ¿Cómo lo vamos? Es una imagen que tomé del doctor Esteban Henry Polanco, como les digo, maravilloso, maravilloso el dominio pues del tema del señor. ¿Cómo podemos llevar el hipoclorito a esa zona apical? Lo que lo va a llevar básicamente, el hipoclorito no va a bajar solo hasta ese tercio apical, y por eso es que les digo que en la cámara pulpar se debe dejar esa cantidad de hipoclorito que penetre también a ese tercio medio cervical, y con ayuda del instrumento, ojalá un instrumento pues con propiedades pues como las del níquel titanio, podamos llevarlo a longitud de trabajo y al mismo tiempo llevarlo al tercio apical. Recordemos la importancia en este orden que tiene la irrigación a base de con qué estamos llevando y qué tipo de aguja estamos llevando, teniendo en consideración que una lima, perdón, el diámetro o el tamaño propiamente de la lima debería ser un tamaño, lo que viene digamos en las especificaciones, en referir que sea o determinar que sea un tamaño 30 de la aguja. Es inversamente proporcional. La aguja más pequeña va a corresponder a un tamaño de un instrumento pues muy grande, teniendo en consideración que una aguja de calibre 21 va a tener un diámetro de 0.90, o sea, es prácticamente una aguja hipodérmica. Y digamos, la aguja de tamaño 30 va a corresponder a un tamaño pues más llevadero, digamos, al interior del conducto radicular, y tener en consideración qué tipo digamos, de perforación tiene la aguja, si es cerrada o es abierta, o sea, de aguja lateral o pues de salida recta, por decirlo de alguna manera. La jeringa, recomiendo estas jeringas, inclusive esta de 10 mililitros, son, creo que, agujas muy peligrosas porque hay que generar un poco más de fuerza, lo que puede conllevar a una extravasación pues, del hipoclorito. Yo no sé, pero pues por lo menos acá, no sé cómo les dije, en Barranquilla o en Bogotá, hay muchas clínicas donde estas jeringas las reutilizan. Y me he dado cuenta a tal punto que hasta los números le borran. Y le ponen una cintica de esas de papel y le ponen la cinta hipoclorito. Eso es mortal porque, bueno, el hipoclorito genera una reacción. Cuando se deja, ustedes hagan el experimento y pongan en una tapita pues de Coca-Cola unas goticas de hipoclorito y los dejan ahí al reposo. Eso al otro día va a amanecer como una sal. Eso se va a cristalizar a base pues de lo que hablamos hasta ahora también de ese proceso de liberación de sal que puede haber. Esa sal o esa cristalización, perdón, va a generar que el émbolo pues dificulte, digamos, su acción, se requiera más fuerza y se genere un sobrepaso del material. Ahora bien, eso pues por cuestión de bioseguridad no se debe utilizar, pero por lo menos yo lo he visto. Yo lo que hago es que ya compro pues mis jeringas y me las llevo pues y utilizo una pues por paciente. Y recomiendo la jeringa de 5 mililitros o la jeringa de 3 mililitros. La jeringa de 3 mililitros es suave, es pues, bueno, igual la de 5, pero la de 3 mililitros, lo que pasa es que es 3 mililitros igual es poco, hay que estarla cambiando más, por decirlo de alguna manera, pero creo que es una buena alternativa, la de 3 mililitros o la de 5 mililitros. Estas salidas propiamente de la aguja, esto es lo que refiere, así más o menos debería verse la salida en una aguja como estas, que es como la que normalmente, pues digamos, utilizamos, pero esa es una aguja de salida recta, ¿ya? La importancia de esto es la cantidad de hipoclorito que se va, listo, Doc, que se va a llevar al conducto. Voy a hacer algo ya para finalizar, que falta poco tiempo. En agujas de salida recta, el hipoclorito pues va a fluir mucho más que una aguja de salida lateral, ¿ya?
Este vapor lock, que es lo que hablábamos ahora, lo podemos manejar, o sea, romper a base de la permeabilización que hagamos con una lima, como refiere acá el doctor Jorge Vera, la doctora Mónica y Eric, de penetración o de permeabilización, puede ser 1 milímetro posterior pues al foramen apical. Esto va a generar que el irrigante penetre mejor y que se rompa esa, digamos, esa burbuja, que es algo que también nos refería mucho el doctor Forero en la universidad, de llevar como esa lima de pasaje o esa lima de permeabilización para poderlo, bueno, entre otras, pues para que no se llene eso ahí de barrillo dentinal, etcétera. Bueno, esta fue la visita que tuvimos, pues tuvimos la oportunidad en el posgrado de estar allá y conocer pues la universidad en Tlaxcala y compartir con el doctor Vera, con el doctor Armando y con los demás docentes y lógicamente los compañeros allá, que se hizo excelente amistad. Entonces, el diámetro, el tipo de aguja, vamos a decir cuánto fluye la aguja de acuerdo al el líquido de acuerdo al tipo de aguja. Entonces, si es una aguja de salida recta, 2506, o sea, un diámetro 25, va a haber insuficiente flujo y cambio del irrigante en ese tercio apical. En un diámetro 30, ese recambio del irrigante va a ser 2 milímetros apicalmente. Y siendo más, 35 el diámetro, el recambio del irrigante va a ser de 3 milímetros apicalmente. Eso está demostrado científicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener en consideración que en estas agujas rectas a un diámetro de 35 vamos a tener una expulsión, digamos, del irrigante de 3 milímetros a partir de donde, pues, digamos, de acá, de este punto, y eso nos va a dar pie para decir, bueno, voy a llevar mi lima, mi aguja, hasta 3 milímetros por encima de la longitud de trabajo. Cuando es una aguja de salida lateral, esa, digamos, ese recambio del irrigante va a ser 1 milímetro apicalmente. O sea, el irrigante va a salir por acá y va a avanzar 1 milímetro. Eso quiere decir que este tipo de agujas las podemos llevar hasta 1 milímetro, 2 milímetros, 1 milímetro, perdón, digamos, de longitud. La longitud de trabajo menos 1 milímetro, llevar esta aguja. Pero acuérdense que estos son agujas de calibre 30, o sea, un promedio de 35 en el diámetro, o sea que tenemos que preparar un poco más 30-35 para lograr que la aguja, lógicamente, llegue pues hasta la longitud que nosotros necesitamos que llegue. Esa extrusión, perdón, esa fuerza está medida, bueno, voy a hacer acá un poquito más rápido, a razón de 3 mililitros por minuto. De acuerdo a esta evidencia, estos 3 mililitros no van a generar extrusión del irrigante si se maneja en un periodo de 60 segundos la irrigación con 3 mililitros del hipoclorito. Bueno, ya acá es una situación de los accidentes con hipoclorito, pues que es una situación frustrante, quería compartirles. Esto está basado a razón de la, digamos, de la presión que se genera, que es mayor de 80 milímetros de mercurio, que entra en extravasación acá con estas venas faciales. Por eso es que hay, y bueno, vean la ramificación que tiene la vena, por eso es que hay pues como un signo hepatognomónico en todos, que hay equimosis en el ojo, en la comisura, en el labio, porque todo el hipoclorito va a fluir a través de este torrente venoso, generando pues digamos, la afectación del tejido. No se genera acá en esta zona por esta, digamos, esta grasa que hay en esta zona, no recuerdo el nombre específico, y por eso es que siempre hay este patrón que viene acá no, y ya luego en el ojo, lo mismo acá no, y luego en el ojo, por esa cantidad de grasa. Esta es una paciente pues que desafortunadamente estaba haciéndole este tratamiento, yo terminé este tratamiento y la paciente 1 hora después refirió mucho dolor, sensación pues de quemazón. Esta paciente se revisa el otro día y definitivamente había un accidente con hipoclorito. Afortunadamente el accidente por hipoclorito normalmente pues resuelve solo, se acompaña con, bueno, básicamente antibiótico, temperatura y lógicamente pues estando pendiente del paciente, pero afortunadamente esta paciente a razón de 15 días ya estaba bien.
Ya como pueden ver acá, 17 de marzo, 24 de marzo, los 8 días ya estaba mucho mejor y ya los 15 días después pues ya había mejorado. Pero básicamente hay que analizar es dónde fallé, o sea, posiblemente hice mucha presión o llevé incluso la aguja, etc. Este éxito clínico va a depender del control pues de la infección. Voy a adelantar acá porque ya ahí pues ya se acabó el tiempo. Y quiero hacer énfasis en esto entonces. Como conclusión, tener en cuenta ese biofilm bacteriano, o sea, considerar que todo siempre pues, va a haber como biofilm, no siempre, pero como tener eso en razón del enfrentamiento que vamos a tener ahí, la anatomía radicular, si es posible una tomografía previa para evaluar esa anatomía radicular interna, tener en cuenta el diámetro de la lima para llegar pues más eficientemente a la porción apical. Estamos hablando de una lima 30-06 o más, una aguja de calibre 30 que vendría siendo un promedio de una 35, tener en cuenta el tipo de aguja para saber cuánto recambio de hipoclorito pues se va a hacer en el tercio apical, es decir, si es una aguja cerrada, pues vamos a tener un avance de 1 milímetro de longitud de trabajo, y si es una aguja abierta, o sea, de perforación recta, vamos a tener 3 milímetros a longitud de trabajo. Esto nos da razón de hasta dónde vamos a llegar nuestra aguja, a razón de cuál fue el diámetro también que utilizamos y las conicidades pues también que estamos llevando en el manejo del conducto. Jeringas de 3 o 5 mililitros nueva, ¿ya? El hipoclorito de sodio a máxima concentración. Todos los casos pues, que se mostraron fueron a máxima concentración. La mayor cantidad de tiempo que sea posible. Sin embargo, si estamos reducidos en el tiempo, debemos considerar que debemos manejar una concentración mayor. El intercambio constante del irrigante por esta capacidad o esta desventaja que tiene el irrigante en contacto con las bacterias de ir neutralizándose. Y si es posible, aunque la evidencia científica todavía requiere más estudio, la activación ultrasónica del irrigante para todo lo que digamos sea en pro de irrigar adecuadamente vale la pena, bien sea activación ultrasónica, sónica con el endoactivator o activación dinámica manual a base del cono maestro en movimientos pues, de impulsión y tracción, digamos. Pues no es una receta de cocina, como dice pues el doctor Ingle. Este es mi posgrado. Les presento pues al equipo docente pues, del posgrado. El doctor Wilder, la doctora Melissa y la doctora Marcela son los residentes, ya están a punto de graduarse, excelentes profesionales. Y pues nada que decir de mis compañeros. Me siento pues muy contento de hacer parte y trabajar al lado de personas con un nivel académico sumamente alto. Se los presento. Esta es la doctora Diana Pineda, la doctora Paula Villa, la doctora Sabat Egea, el doctor Camilo Preciado, el doctor Felipe Restrepo, ya la doctora Paula Felipe pues los conocemos bastante. Este es el doctor Luis Felipe. Pues, tuve oportunidad que el doctor Camilo y el doctor Luis Felipe fueron mis profesores de pregrado. El doctor Alejandro Ruiz, el doctor Mario Cumplido, el doctor Jaime Rendón y mi persona. Bueno, eso era pues como lo que les quería compartir. Me faltó pues tiempo, pero muchísimas gracias. Cualquier duda me pueden llamar por intermedio del doctor Oscar, me pueden, bueno, acá no está mi correo, pero yo creo que si quieren me llaman, si necesitan que les mande el correo, los artículos pues que están de referencia para que lo tengan como sus evidencias científicas ahí en el consultorio, lo que sea. Gracias. Gracias, Julián. Excelente tu charla. Gracias, Joe. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Doctor Oscar. Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Habla con Said. Yo sí tengo una pregunta. Dime, Said. Buenas tardes, doctor. Quería saber, me llamó la atención la imagen de los calibres de las puntas y mi pregunta para que me aclare, la de salida lateral o Roma,
ese es de la jeringa Monojet, para ver si me corrige. Y la otra imagen, que era una salida antes de 1 milímetro para poder utilizarla, ¿de qué marca de jeringa era, doctor? Por favor. Doc, perdóname, yo las busco. Nosotros normalmente, pues por lo menos, yo creería yo pues que utilizamos es esta. Esta vendría siendo salida Roma. ¿Cuál es la otra pregunta, Doc? Perdón, repetime, me disculpas. Doctor, la de la imagen de al lado. Esa, la de la imagen de abajo. Sí. Esa. Estas jeringas, Doc, de hecho, pues no sé si el doctor Oscar también me puede ayudar ahí, me corcho un poco con respecto a lo de las marcas. Normalmente las conseguimos es en los hands-on, en los kits de demostración, o sea, son agujas, digamos, de difícil consecución acá, pues como yo voy a ir al almacén y la voy a conseguir. Pero si están, pues pueden mandar a traer. Monoject, esa es propiamente la Monoject, la que tiene esa salida lateral. Estas otras son agujitas, pues, con una salida, pues, esta es recta. Lo que pasa es que en la digamos, dosificación, no va a salir como inyectando, sino que también va a tener una tendencia a la salida lateral, pero no deja de ser una aguja recta. Doctor Said, yo le voy a decir al doctor Oscar, yo le resuelvo su pregunta con respecto a lo de la marca propiamente, porque de hecho estas agujitas tienen también en muchos de sus comercializaciones la propiedad de que vienen de níquel titanio. Entonces lo que da una posibilidad pues de llevar la lima con una flexibilidad mayor al conducto, pero le quedo viendo lo de la marca, doctor. Ok, muchas gracias, sí, porque me llamó la atención, doctor, de las imágenes donde salen todas las puntas, y yo sé que algunas llegan acá a Colombia, Sí. como es la punta Roma de la Monojet, pero hay otras que no, que Sí. obviamente son difíciles de conseguir acá. Y estas, por ejemplo, estas inclusive se pueden utilizar también como cánulas de succión. Hay unas del sistema que vienen así, que es el sistema Endovac. del Endovac o las Trunatomy, que vienen con un sistema también, unas canulitas de succión como con esas terminaciones. Pero Endovac, todo lo que tenga presión negativa, va a tener como este tipo de salida, pero va a ser ya como, pues, lógicamente va a ser súper segura, que puedes llevar tranquilamente tu aguja, pero la aguja tiene que tener un calibre pues que lo permita. Y mira que aquí estamos llevando aguja y cánula de succión, pero con toda tranquilidad puedes llevar hasta tu longitud de trabajo y soltar el irrigante, porque va a tener ahí exactamente la succión pues que le da, o lo que forma esta presión negativa. Okay. Me disculpa que no fui muy concreto con la respuesta, pero yo lo averiguo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, doctor Julián, le agradecemos mucho su conferencia. Nos hace indudablemente recordar algunas pautas que debemos seguir en nuestros protocolos de irrigación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Esperamos que esta situación pase rápido y podamos vernos en Medellín el otro año. Por favor, por favor. Claro que sí. Acá lo espero para que vamos a Toviejo. Claro que sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, espero haber cumplido las expectativas y muchísimas gracias de verdad por tenerme en cuenta, porque sé de la calidad de docencia que hay allá en Barranquilla y que a nivel nacional o internacional podría ser cualquiera de ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Feliz noche, que estén bien. Doctora Ada, igual. Muchas gracias. Un placer, que estén bien. Hasta luego. Feliz noche. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.